¿Qué tal amigos y amigas televidentes de Punto Noticioso TV? Estamos con el poeta Alexander Sosa Cano, el mejor maestro de Nicaragua. El 29 de junio, se celebra en Nicaragua el Día del Maestro Nacional, en honor a Emmanuel Mongalo y Rubio. Hoy vamos a conocer las motivaciones que impulsaron al mejor de Nicaragua a estudiar esta carrera. Pero antes les digo que este programa es presentado por Cilindros a Domicilio a través del 5959. Si a esta hora se le terminó el gas de su cocina, marque el 5959. Precio y peso exacto. Gracias, poeta, por atender nuestra invitación. Es un gusto tenerlo aquí en este estudio improvisado en Palo Solo, donde estamos grabando este programa. Háblenos sobre cómo nace en usted o cómo se descubre esa vocación de enseñarle al que no sabe. Bueno, hay cosas que suceden, eventualidades. Es decir, la vida te va descubriendo a sí mismo. Recuerdo que en mis años de secundaria, en el Instituto Nacional de Chontales, mis profesores siempre me utilizaban como monitor. Sí. Y bueno, sin duda, la casa tiene que ver mucho, pues mi mamá era maestra rural y ella, conocíamos, mirábamos el trabajo de ella. El trabajo del maestro es muy sacrificado, entonces yo desde pequeño decía, yo no quiero ser maestro. Pero en secundaria... ¿Pero por qué no quería ser maestro? ¿Por los esfuerzos que usted miraba a su mamá planeando? Correcto. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá trabajaba en Bulún 2 en Santo Domingo, en una comarca. Era maestra rural. En Bestia. Claro, era de la carretera, eran 3 horas para llegar a la comarca. Entonces, miraba ese sacrificio. Yo no vivía con mi mamá, vivía con mi abuela. Mi mamá llegaba cada 15 días, sí, cada mes. Entonces, ese sacrificio de no pasar ese tiempo en familia, entonces yo decía, yo no me gustaría ser maestro. Cuando yo llegué a la secundaria, pero mis maestros me utilizaban como monitor. Luego se dio educación de adultos, entonces nos mandaban a nosotros a trabajar con adultos. Y luego me propusieron que yo iniciara un círculo de educación de adultos. Recuerdo que la directora Yasmina era la que supervisaba los círculos de educación de adultos. Yo apenas era un chavalo de 15 años. Hablamos que todavía está en Santo Domingo. No, ya aquí en Huigalpa. Yo era un chavalo de 15 años rodeado de 15 a 20 señores, enseñándoles a leer. En esa época era el círculo más activo de educación adulta. La gente llegaba entusiasmada. Recuerdo que en esa época a los mejores alumnos se les regalaba máquinas de coser, batidoras, motivando la educación. Para seguir convertirse en los mejores. Recuerdo que en esa época llegó a supervisarme una inspectora departamental de educación y se quedó admirada de un cipote debajo de un palo de almendra, ahí en el barrio Diriangén, ante el barrio La Resistencia. Sí. Estaba con este montón de señores enseñándoles. No teníamos mesa, no había pizarra, no había tiza. Lo que utilizábamos era los elementos básicos, cuaderno, lápiz, borrador. Entonces, en ese momento, ella dice, no puede estar pasando esto. Inmediatamente, ella mandó a traer mesas, bancas, lapiceros, pizarras, y nos acondicionaron mejor el local. Y ahí entonces seguí trabajando. Eso fue hasta el 2000, más o menos como el 2006, 2007. ¿Cuándo usted ya ingresa a un aula de clase como maestro, como docente, profesor? Eso yo lo tomo como mi inicio dentro de la educación. Luego yo inicio básicamente en la escuela normal, llego a estudiar a la escuela normal, quería ser arqueólogo, sí. No se me cumple el sueño de ser arqueólogo, entonces dije yo voy a estudiar ciencias sociales. Cuando llego a la UNAM, en la UNAM no había la carrera de ciencias sociales, entonces no puedo perder el tiempo. Había solo español, matemática y biología. Sí. Matemática no era mi disciplina favorita, entonces dije biología es una carrera que yo puedo optar, o español. Escogí español y luego al egresar, o ya estando en tercer año, se me da la oportunidad, el colegio hoy que se llama Colegio Rey David, que lo dirige doña Evelyn Rocha, un abrazo para ella. Ella fue la primera persona que ella me dio la oportunidad de estar frente a un aula, ya en una escuela formal. Y ahí comencé. En el 2015 se me permitió iniciar mis labores en el Instituto Nacional hasta la fecha. Usted, cuando comienza a dar sus primeros pasos como maestro,
¿se imaginó en algún momento convertirse en el mejor de Nicaragua? Bueno, creo que, por eso decía que a veces la vida te va dando sorpresas. Sí. Y la propia, tu propio núcleo con las personas que te rodean te van capacitando. Por eso dice el buen dicho, dime a qué árbol te arrime. Arrímate a buen árbol para que una buena sombra te cobije. Como la que nos cobija. Correcto. Entonces, yo me fui haciendo de buenos amigos y esa buena influencia creo que fue motivo para, claro, y las propias capacidades, el propio aprendizaje que uno va desarrollando en el aula. El maestro moderno no debe ser, cuando hablo moderno, sí, hablo del siglo XXI, no debe ser aquella persona que lo sabe todo dentro del aula de clase, sino aquella persona que llega a aprender de sus alumnos. Eso me lo ha dicho el profesor Juan Sánchez, el maestro que no aprende de sus alumnos no es maestro. Correcto, es que los chavalos en día de hoy, principalmente en nuestro tiempo, están llenos de unas grandes capacidades tecnológicas, el uso de la tecnología, siempre están viendo noticias, informaciones, y a veces uno llega creyendo que uno lleva lo moderno al aula, sí, de clase, y el chavalo te aparece con y muchas veces patina el maestro. Correcto, aparece con cosas novedosas, interesantes. Por eso yo he dicho que en mi caso mis estudiantes han sido los motores, los gestores para este premio, porque en mi caso fue la aplicación de tecnología y mis chavalos eran expertos en la materia y yo aprendí de ellos, y de ellos yo he ido autocapacitando, porque en mi caso no aprendí, yo nunca fui a una escuela a aprender tecnología o el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver con computadoras, teléfonos, yo lo aprendí junto con mis estudiantes. Bueno, ya en los últimos minutos del programa, que ya me está diciendo producción, quiero que le hagamos un homenaje a esos maestros muy recordados, unos que están todavía con nosotros y que a lo mejor están olvidados. ¿A quiénes recuerdan ustedes de los maestros que se han ido? Y por esa gama de maestros excelentes que hemos tenido este año, el gobierno de Nicaragua a través del MINET decidió que Juigalpa fuera la sede para inaugurar el año lectivo 2018. Y no es para menos, porque tenemos a doña Walquiria Carrillo, mejor maestra, al profesor Alexander Sosa Cano, pero antes está José Adán Duarte y otras maestras, pues, que tenemos a maestras eméritas, como una señora de Santo Domingo de apellido profesora Leticia Ortega. Leticia Ortega, efectivamente. En fin, pues, toda esa gama de maestros nos dio ese título para que se inaugurara aquí el año escolar. No solamente eso, yo creo que es muy importante, Chepita, correcto, es muy importante la declaración que hizo el Ministerio de Educación, sí, declarar a Juigalpa como la ciudad de la nueva educación, de la educación moderna. Yo creo que eso nos inspira al resto de educadores, todavía los que tenemos muchos años para dar desde las aulas de clase, a hacer y seguir haciendo lo mejor. En esa gama de grandes maestros no hay que olvidar al maestro Pablo Hurtado Gago, profesor de matemáticas de la profesora Josefa Toledo, de Aguerri. La niña Chepita, correcto, la niña Chepita tenía algunas dificultades en aritmética y llamó al maestro Pablo Hurtado y le ayudó. Mariano Miranda Noguera, que creo que es un gran luchador de la educación y los derechos del educador en los años 70, junto con Víctor Bae, junto con otros grandes educadores, fueron promotores de la educación moderna de Chontales. No podemos olvidar sin lugar a duda a la niña Chepita, su trabajo tesonero desde Managua, y yo creo que de ahí viene ese espíritu que nosotros hemos llamado chontaleñidad, que viene de la niña Chepita. ¿Y el profesor Gregorio Aguilar Barea? Profesor Guillermo Rochu Tablada. Son dos eminencias, por ejemplo, cada quien sí en su campo. Correcto. Por ejemplo, se le destaca al profesor Gregorio Aguilar Barea de ser un hombre muy bondadoso y caritativo con sus alumnos. Siempre estuvo al lado del alumno que más necesitaba. Era una persona que de su salario, sí, destinaba dinero para pagarle a otros maestros para que enseñaran en la escuela primaria. Tal es el caso de que él fue uno de los fundadores del Colegio San Pablo. No sé si en este colegio lo tienen así, pero él pagaba parte de su salario para que se le asignara el salario a una maestra. Tenemos también al profesor Juan Sánchez, que aún vive, el profesor Víctor M. Bae, a Víctor Marín. Tenemos al profesor... Bueno, Omar Lazo, que se nos ha ido. Hay todavía una maestra, Rochú, de apellido Rochú. La profesora Liliana Rochú, que es una genial educadora.
En su época fue ganadora de muchos concursos a nivel municipal y departamental y ganadora a nivel nacional en el periódico La Flecha. Y valga la aclaración, el jurado era nada menos que Hernán Robleto, que era un gran periodista destacado de este país, y la profesora Josefa Toledo de Aguirre. Entonces ya imaginamos que ese mérito un grande para la profesora. Finalmente, maestro, ¿qué podemos retomar de los maestros de ayer? ¿Qué tienen que retomar los maestros de hoy de los maestros de ayer? Creo que una cosa que debemos de retomar es el compromiso y la disciplina que tenía. Y digo disciplina porque si algo no hemos hecho los maestros actualmente es escribir lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestra comunidad. Es decir, si nosotros vemos la mayoría de grandes educadores de ayer, la mayoría eran escritores. Y entonces nosotros a veces, el maestro moderno está implementando estrategias, está implementando técnicas de estudio, pero no escribe ese proceso. Y yo creo que es necesario escribirlo para evidenciar en el futuro el trabajo tesonero que estamos haciendo desde el aula de clase. Creo que escritores, Alexander Sosa Cano, de los docentes modernos, creo que ahí me detengo. Hay otros escritores. Bueno, hay un profesor, bueno, que no los conozco, pues. Sí, hay un profesor que escribió el Sanati de Guarda correcto, sí, se me escapó. El profesor Elder, que da clase en la UCAJUP y en los colegios públicos, ¿cierto? El profesor José Orente Belanger Mejía, también un catedrático. El sabio Belanger. Sabio Belanger, y que actualmente el profesor Wilfredo Espinosa Lazo, que es maestro de español, aunque ahorita está haciendo gestiones, está trabajando en una empresa privada, pero es educador. No sabía que era educador, Wilfredo. Sí, Wilfredo estudió en el Instituto de Santo Tomás y luego pasó a la UNAM, es licenciado en español y mucho tiempo dio clase en el Instituto de Santo Tomás. Bueno, de todos los maestros ya llevamos a 4. Bueno, no podemos olvidar a Roger Matus Lazo, maestro de maestros en Nicaragua, sanpedrano, seguidor de Pablo Hurtado y escritor a la vez. Bueno, gracias, poeta, nuevamente por habernos atendido esta invitación aquí en el Parque Palo Solo de la ciudad de Huigalpa para hablar de esta fecha, de este efeméride muy importante, 29 de junio, Día Nacional del Maestro Nicaragüense, en honor a Emmanuel Mongalo y Rubio. Felicidades, profesor, y espero pues que sigamos reteniendo ese título del mejor maestro de Nicaragua aquí en el departamento de Chontales. Eso esperamos todos, por el bien de Chontales. Aunque está adormecido los concursos por esta situación. Pero vamos a continuar haciendo esa noble labor por el bien de todos. ¿Tenemos el material para retener ese título? Ya se está trabajando en eso, los profesores del instituto ya están trabajando en esa materia y ojalá que sea provechoso este año lectivo 2018. Creo que desde estas cordilleras, frente a estas cordilleras de Amerrisque, este rico aire, bajo este hermoso árbol, yo creo que es una buena fecha para enviarle un abrazo a todos nuestros maestros nicaragüenses, en especial todos los maestros de Huigalpa. Igual, pues yo también felicito a todos los maestros que me enseñaron las primeras letras y lo que sé hoy para compartir con nuestros amigos y amigas televidentes y lectores a través de puntonoticioso.com. Ha sido todo. Nos sintonizamos la próxima semana en un programa más de Punto Noticioso TV.